del año. ¿Qué significa esto de Charlatec? Toma el control. Queremos entregarle herramientas, particularmente a los papás. Me acompaña Elías Araf, que voy a pedirle que un segundito para yo poderles contar rápidamente en qué consiste la Red Preventiva Chile, que es impulsada por Copreventive, una empresa del grupo Actitud Lab. La Red Preventiva Chile es un espacio de reflexión de los centros de padres y equipos directivos para compartir buenas prácticas que nos permitan retrasar la entrada de nuestros niños, niñas y jóvenes al mundo del consumo de sustancias nocivas, como lo son el alcohol y otras drogas, marihuana, pantallas, redes sociales, ludopatía y tanta cosa que en este mundo moderno nos llega por distintos lugares. Quiero contarles que ser parte de la Red Preventiva Chile, donde ustedes hoy día probablemente les llegó esta invitación por su colegio, en donde tenemos más de 90 colegios que están participando. El año pasado fueron más de 98.000 encuestas respondidas y tenemos bajo nuestro paraguas más de 51.000 familias. Para poder trabajar tenemos un modelo con una cultura preventiva integral muy clara, en donde nuestro principal foco es entregar herramientas a la familia, luego a la institución y luego poder, a la institución, establecimiento educacional, y luego poder trabajar con los centros de alumnos. Trabajamos en 6 problemáticas o líneas de acción, desde hábitos saludables, uso responsable de tecnología, competencias socioemocionales, desarrollo de esta, la convivencia escolar, la vida en familia, entendiendo que la familia es el núcleo protector más relevante que tenemos como factor, y en la prevención del consumo de alcohol y otras drogas. Para esto tenemos una plataforma que todos los colegios tienen acceso de forma gratuita para poder medir, generar acuerdos y formar a los padres a través de microcápsulas. Esta es una tremenda noticia, llevamos 2 años invirtiendo en esto, es gratuito. Por favor, contáctense con Copreventive y la Red Preventiva Chile, que les van a poder ver y poder utilizar esto. Ya hay varios establecimientos que están midiendo. Es muy amigable y les va a permitir acceder a ustedes rápidamente a los resultados sin tener que pasar por terceros. Quiero contarles también una muy buena noticia. Sí, aquí hay gente que nos está viendo hoy día, que es de la quinta región. Bueno, anótese, 14 de mayo, 19 horas, Colegio Sagrada Familia. Vamos a lanzar la Red Preventiva Chile, Copreventive, capítulo quinta región. Tenemos el tremendo desafío este año de ir abriendo los espacios de colaboración y seguir sumando a regiones, y a más colegios y a más municipios. Así que si usted forma parte de un municipio, un establecimiento educacional, a lo mejor es sostenedor, es profesor, siéntase por favor invitado a escribirnos al correo sebastian@actitudlab.com. Bueno, y ahora sí que sí, les quiero presentar a Elías Araf. Elías es un reconocido psiquiatra infantil de adolescente. Elías se ha ido especializando en trastornos del desarrollo y salud mental juvenil. Lo hemos invitado como nuevo consejero de la Red Preventiva. La Red Preventiva necesita consejeros que nos estén soplando al oído las cosas que están pasando, dónde tenemos que poner mayor foco y preocupación. Aquí es muy importante, Elías es doctor, es un psiquiatra, pero al mismo tiempo es un académico, es una persona que se ha dedicado a la investigación y escribió recientemente un libro que quiero invitar a leerlos, que se llama El cerebro roto y la generación emergente. Aquí Elías está poniendo mucho foco en proteger el bienestar y la salud mental de los niños y adolescentes en un mundo invadido por las pantallas y redes sociales y videojuegos. Pongamos mucha atención porque aquí hay un espacio enorme donde con Elías podemos finalmente entender, porque las más de 98.000 encuestas que tenemos, nos encontramos con padres y madres que dicen no entender el problema al cual se están enfrentando. Vamos a partir con Elías, pero los dejo invitados al tiro. 28 de mayo, Juan Enrique Suárez nos va a hablar del impacto en el cerebro. De hecho, Elías y Juan Enrique le ha tocado varias veces en el mismo escenario. Así que eso, les doy las gracias. Y yo ahora sí, Vero, si nos puede sacar la presentación, vamos a partir entonces la entrevista que pretendemos y queremos hacer a Elías. Elías, bueno, primero, muchísimas gracias por estar acá. De verdad, hemos buscado y lo que más nos piden los colegios siempre es queremos conocer gente que sabe del tema. Así que, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias por la invitación y por poner de relevancia un tema que para mí hoy es una
una bandera de lucha, y que es qué podemos hacer para proteger los cerebros que están en desarrollo y por cuidarlos en el fondo. Y esto parte un poco desde la frustración también, ¿eh? Yo llevo hartos años estudiando este tema, sobre todo el tema de las adicciones a la tecnología, junto a mi señora, la coautora del libro. Y la frustración viene que, a pesar de que nosotros hemos intentado hacer cosas, han sido completamente insuficientes y no han generado un cambio significativo. Y yo lo veo en la consulta, estamos llenos de pacientes y cada vez los niños empiezan a tener problemas más frecuentemente y estamos sacrificando cosas que pueden ser bien importantes si es que no tomamos conciencia. El año pasado traté de tocar varias puertas y la verdad es que no nos fue muy bien. La recepción en algunas áreas fue buena, pero en otras no tanto. No tenemos en Chile políticas públicas al respecto y nos falta mucho por avanzar. Pero finalmente, y ahí se nos dijo, ya, estuvimos trabajando con el colegio de mis hijos también, empezamos a hacer un movimiento, y eso quiero yo, como que sea un movimiento mucho más colectivo, donde podamos cuidar y proteger el bienestar de nuestros niños en desarrollo. Bueno, es muy importante el punto que tomas porque justamente la red preventiva lo que busca es generar un movimiento de papás a lo largo de Chile en donde nos podamos ir haciendo cargo de esto. Los papás nos han dicho que no entienden el problema. Entonces, yo desde ahí te quería hacer una pregunta, te quería pedir que nos explicaras de forma sencilla ¿por qué el cerebro de nuestros hijos e hijas es particularmente vulnerable a las adicciones en esta etapa de la vida? Estamos hablando, aquí hemos escuchado historias de adicciones desde los 7 años hasta el infinito, digamos, de más grande, digamos, 20 y 18, pero estamos en edad escolar. ¿Por qué el cerebro es tan vulnerable a las adicciones en esta etapa? Mira, el cerebro es vulnerable a las adicciones y a varias otras cosas más. Pero también es una oportunidad para poder desarrollarlo de una manera adecuada. El cerebro en general termina de madurar a los 24 o 25 años. Y la parte que más se demora en madurar es la corteza prefrontal. ¿Qué es la corteza prefrontal? La corteza prefrontal es como el director de orquesta del cerebro. El encargado de la concentración, de la del razonamiento, del control de impulsos, de la regulación emocional, de la planificación, de la organización. Que es una parte súper importante, pero que se demora en desarrollarse. La adolescencia es una etapa crítica, se produce lo que llaman en neurociencia la segunda poda neuronal. ¿Qué significa eso? Pensemos el cerebro como caminos que están conectados. Cuando el cerebro de un niño es como que tiene muchos senderos irregulares, lentos, y en la adolescencia se produce una poda. ¿Qué significa? Que se optimiza el cerebro. ¿Qué significa eso? Que algunos de esos senderos los tenemos que transformar en caminos, pero muchos de ellos deberían transformarse en autopistas de alta velocidad. ¿Y es verdad que todo lo que no utilizamos se pierde? Se pierde lo que no utilizamos. El cerebro busca la eficiencia y queremos vías expeditas y vías que estén conectadas. ¿Qué sacamos con tener una autopista súper eficiente, pero que no lleva a ninguna parte? La ventaja es que el cerebro es plástico. ¿Qué significa que el cerebro sea plástico? Que está receptivo para las cosas que son buenas y florecer, o está receptivo para las toxinas y puede quedar dañado. Pensemos como que queremos pavimentar las carreteras. Yo trataría de usar el pavimento de la mejor calidad posible para que quede bueno y quede definitivo. Pero si quiero hacerlo más o menos, para ahorrarme un par de lucas en el corto plazo, le puedo empezar a quitar materiales. Y voy a hacer una carretera. Pero esa carretera va a quedar con hoyos, con fallas. La primera lluvia va a quedar destrozada. Voy a tener que invertir mucho en repararla. Yo prefiero que quede buena desde el principio. Y sabemos que hay cosas que favorecen la construcción de esas carreteras, que significan las conexiones entre las neuronas, la sinapsis, la mielinización, etc. O podemos dejarla más o menos. ¿Y cómo impacta
las partes específicas del cerebro, hay varias partes que están más afectadas. ¿Cómo impacta eso en su comportamiento? Aquí tenemos problemas, hemos escuchado mucho de la impulsividad, la toma de decisiones, tienen menos paciencia los niños. Y eso es súper comprensible porque esa es el área que más tarde se desarrolla, que es la parte frontal, acá, la frente. Pero las partes más emocionales, que tienen que ver con la amígdala, con el hipocampo, que tienen que ver con los circuitos de recompensa, durante la adolescencia está hiperactiva. O sea, tenemos un motor bien funcionante con malos frenos. El problema se produce cuando hackeamos ese motor y le damos más potencia. Si no tiene buenos frenos, el riesgo es mucho más alto. Y esto es para alcohol, esto es para droga, esto es para pantalla, esto es para pornografía. Hablamos de adicciones en general. O sea, hay hartos neurotransmisores involucrados. Uno siempre tiende a hablar de la dopamina, pero son mucho más. Pero simplifiquémoslo, hablemos de la dopamina. La dopamina, que es el neurotransmisor que está en estos circuitos de la recompensa, donde está ahí la amígdala, el hipocampo, el núcleo accumbens, el segmento tegmental ventral, etc., se activan con cosas que nos permiten la supervivencia. O sea, la dopamina naturalmente nos protege la vida. Nos permite alimentarnos, nos permite reproducirnos, nos permite formar vínculos. Cuando es natural, o sea, el cerebro interpreta la dopamina como que es algo bueno para nosotros y que nos va a permitir sobrevivir. Por lo tanto, pasa a ser prioridad. Pero si yo hackeo la dopamina con, no sé, alcohol, lo que va a pasar es que el cerebro va a entender que si produce alta dosis de dopamina es muy importante. No es que sea importante, que es muy importante para la supervivencia. Lo que no es cierto desde el punto de vista racional, pero sí desde el punto de vista más emocional. Por lo tanto, lo que va a querer es consumir más, consumir más, consumir más. Y como es un cerebro que está en desarrollo, le vamos a dar más potencia al motor, un motor que no tiene frenos, y no le estamos permitiendo que se conecte entre sí. Por lo tanto, nos puede quedar un circuito de la recompensa como una rotonda que gira en círculo, que nos hace creer que estamos haciendo algo por nuestra vida, pero si no pasa por la corteza, si no hacemos esa conexión, va a quedar desconectada. Además, las drogas, el alcohol, el tabaco, la marihuana, alteran otros sistemas de recompensa. Por lo tanto, otro sistema de neurotransmisores. Por lo tanto, por eso existe el craving, o sea, como carrete, copete, pasarlo bien, como wow, como que está asociado a un montón de otras cosas que tiene explicaciones por el GABA, por otros neurotransmisores que son súper importantes. Los papás que nos escuchan... ¿Puedo terminar? Termina. Pero además, todas esas sustancias afectan directamente el cómo se configura la corteza prefrontal, que queda, en vez de ser unos frenos ABS, que es su potencial, son unos frenos antiguos, de tarro. Por lo tanto, chuta, estamos afectando los cimientos de un cerebro en desarrollo, hackeándolo. Es como pretender, en vez de ser asfalto, pensemos que es cemento. El cemento tiene una fórmula. Si yo quiero arreglar esa fórmula y le quito cemento, quizás me voy a ahorrar costos inicialmente, pero esos cimientos van a quedar débiles. Tengo que cuidar el que, si yo quiero hacer una construcción no puedo ahorrar en cemento. Puedo ahorrar en cualquier otra cosa, pero no en cemento. Si es que quiero que quede bien. ¿Cómo los papás paran esto? Porque hoy día los niños están teniendo acceso a una realidad muy grande de temas que ciertamente no son buenas. Y aquí también porque los papás tú no estás explicando y no están mostrando sumeramente el impacto. ¿La reparación de ese impacto en el largo plazo es reparable? Depende. O sea, pensemos que, yo prefiero que quede bien construido a tener que repararlo. Sería poco razonable si quiero hacer una casa, hacerla más o menos para poder repararla. ¿Cierto? Porque, el costo va a ser mayor y el resultado no. Nadie me garantiza que va a ser óptimo. Por lo tanto, chuta, estoy jugando con fuego. Por lo tanto, tener conciencia de eso es el primer punto. Hay cosas que le hacen daño al cerebro en construcción y que si
no los detenemos a tiempo, el daño puede ser mucho mayor. Primero, educación, porque la educación, o sea, el conocimiento es poder. Si yo sé lo que pasa en mi cerebro, puedo tomar conciencia en mí y en mis hijos y puedo dar un mensaje más claro. Pero yo creo en la libertad de acción. Cada uno es responsable de hacer lo que quiera con su vida. Pero claro, pero las consecuencias dependen de las decisiones que tome. Yo no puedo decirlo, es que yo no sabía que acá no se podía andar a 140, porque es parte bien igual. Y si me sacan 2 partes, me van a suspender la licencia. Entonces, ojo. Porque además pasa que está normalizado. O sea, está normalizado lo que es poco sano, porque es frecuente. Aquí debiésemos tener un llamado también a los padres en esta normalización. ¿Cuál es la responsabilidad que nos está cabiendo a los padres? Porque a lo mejor muchos están mirando desde los propios comportamientos que tuvieron. Y por lo tanto, ¿cómo cuestionamos? Aquí hay un llamado, parece que no basta ya con la recomendación. Aparentemente tenemos que entrar a cuestionar ciertas conductas también de los adultos. O sea, de los adultos, pero también la invitación que yo hago en general es como, oye, necesitamos hacer comunidad, tenemos que ser más los que trabajemos por esto, porque nadar contra la corriente solo es muy difícil. Pero tú andas en bicicleta, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa cuando uno anda en bicicleta en un pelotón? Se hace mucho más fácil y andas más rápido. Claro, para que el que va liderando ese pelotón no se agote, se va cambiando. Pero es mucho más fácil que andar solo. Claro. Mucho más fácil. Interesante eso porque nos da, y también que tiene que ver mucho con la lógica de la red preventiva. Si aquí lo que queremos es que los colegios no estén solos, que los papás no estén solos. Necesitamos el sentido de comunidad en alguna medida. Lo que ha pasado mucho en la sociedad americana es que el individualismo y el sistema económico, incluso imperante, no estoy haciendo una crítica acá, ha hecho que las familias se miren mucho más, se encuentren de forma más solitaria. De hecho, la corresponsabilidad en la educación de los hijos. Aquí yo también quisiera hacer una invitación a que nos vayamos fijando, porque ser parte de esta red preventiva es hacernos cargo también del de al lado, es mirar al de al lado. No podemos ser indiferentes frente a ese dolor y frente a ese problema de otro niño haciendo algo que no está bien. Sí, no podemos comprar al final. Tenemos que cuidarnos entre todos. Y nos sirve, o sea, a mí me encanta mi trabajo, con la consulta con harta dedicación, pero yo necesité salir de la consulta un poco y poder, como, tengo algo que decir. Si a una persona le sirve, fantástico. Y si somos más los que nos sumamos, podemos influenciar a mucha más gente con evidencia, con ética, con ciencia, con investigaciones, con estudios, con hartas cosas de fondo, en el fondo. Oye, Elía, ¿y son los mecanismos de adicción similares entre las drogas, por ejemplo, y los videojuegos? ¿Hay diferencia importante que debemos entender? Mientras más temprano hackeas el cerebro, más daño. Y todas estas cosas que tú mencionaste, comillas, hackean el sistema de la recompensa. Por lo tanto, nuestro cerebro le empieza a dar valor a cosas que no tienen valor. Y le quitamos valor a las cosas que son valiosas. Dejamos de socializar, dejamos de hacer deporte, dejamos de estar en la naturaleza, dejamos de compartir con los amigos, que son cosas que son verdaderamente importantes, que también generan dopamina, pero generan dopamina de 3. Un teléfono celular genera una dopamina de 10. La cocaína generará una dopamina de 20. O sea, por lo tanto, ¿qué le estamos enseñando a nuestro cerebro sobre qué es lo importante? ¿Cuáles son los estímulos que le damos? Si le damos buenos estímulos, le vamos a ayudar a que priorice. Pero si no le damos buenos estímulos, le damos estímulos hackeados, chuta, el costo es muy alto. Y ahí, pensando en lo que dijiste delante, los papás tenemos una responsabilidad enorme porque los adultos también tenemos normalizado el consumo de alcohol. O sea, en los paseos escolares, en los happy hour, en los cumpleaños, o sea, y su copita de Aperol frente a los niños. Pero si los papás lo hacen y lo pasan bien, existe un aprendizaje por imitación. Y si el papá lo hace, está bien. Por lo tanto, se pierde la percepción de riesgo. Lo mismo pasa con las pantallas. Si necesitamos ser ejemplos. Si
eso tiene un impacto significativo. Si yo consumo alcohol, la probabilidad de que mi hijo consuma alcohol es mucho más alta que si yo no consumo alcohol. Pero si yo no lo quiero dejar, porque siento que es una necesidad para mí, o mi cerebro hackeado me hace creer que es indispensable, sacrifico otras cosas. Y el costo es muy alto. Mira, los pacientes que más difícil me ha tocado ver son pacientes donde el papá es alcohólico o tiene un consumo problemático de alcohol y el hijo también. O cuando el papá consume marihuana y el hijo también. Bueno, estamos teniendo muchos casos justamente. Porque está normalizado. Y ahí un poco lo que estuve investigando en términos, ¿qué ha pasado con la legalización? ¿Cómo ha bajado la percepción de riesgo? Sí, para que sepan nuestro auditorio, hoy día la percepción de riesgo del tabaco es más alta la percepción de riesgo que tiene el tabaco, que es cerca de un 80% por sobre la que tiene la marihuana, que es cerca de un 30 y algo por ciento. Entonces, eso ya nos demuestra que aquí hay algo que está mal en la forma como lo estamos entendiendo. Oye, y de eso mismo, entendiendo los factores de riesgo, de protección y detección, y considerando nuestra historia familiar y el entorno de nuestros hijos, ¿cuáles son sus principales factores de riesgo y protección? O sea, ¿qué es lo que decimos estar mirando en la casa? ¿Qué es lo que decimos estar mirando como familia? Y también, ojo, que tenemos mucha familia que acá a lo mejor de repente está solo la mamá, a lo mejor hay una abuelita que está a cargo de ese niño, a lo mejor hay un tío, pero tiene primero el grupo familiar y luego, ¿qué cuidamos? ¿Cuáles son esos factores de riesgo y cuáles son esos factores de protección que deberíamos tener alojados al lado? O sea, lo más importante es tener vínculos. Los vínculos son sanos y son lo que mejora la calidad de vida de las personas en el largo plazo, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista económico, si queremos llamarlo. Si yo tengo vínculos sólidos, voy a estar mucho más protegido, porque eso significa red de apoyo, significa que yo soy parte de un bosque, versus soy un árbol plantado aisladamente. Pero eso hay que construirlo y eso requiere tiempo. Segundo, tengo que darle a mi cerebro las cosas que le hacen bien. Y las cosas que le hacen bien son las cosas que generan dopamina de manera natural. Trabajar por un objetivo, persistir, la lectura, la música, el arte, el deporte, estar en un entorno protegido, la adecuada supervisión, o sea, el control moral y ético en las comunidades es principalmente visual. Cuando yo veo lo que está pasando en mi entorno, la gente se autorregula más. Son comunidades chicas, hasta 200 personas. Cuando las comunidades crecen, se pierde el control visual. Cuando se pierde el control visual, se pierde la supervisión de la ética y la moral de las comunidades. Y la gente empieza a hacer lo que quiere, porque empieza a no importarle, porque no me siento parte de una comunidad. Cuando soy parte de una comunidad, cuando soy parte de un grupo, estoy protegido. Claro, es distinto ser parte de un grupo narco que ser parte de un grupo de lectores, de músicos. O sea, todos necesitamos una plaza en la cual reunirnos, pero hay plazas de diferente calidad. Están las plazas de los volados, están las plazas de los curados, están las plazas de los que asaltan, que tienen muy bajo requisito de ingreso. Cualquiera puede entrar. En la plaza, metafóricamente hablando, de los músicos, tengo que tener disciplina, talento, práctica, para ser merecedor de esa plaza. Para poder ser de la plaza de los deportistas, tengo que ir a los entrenamientos, tengo que practicar, tengo que esforzarme. No basta solo con querer, tengo que hacer cosas que hacen que mi cerebro se fortalezca. Se fortalezca en el desarrollo cerebral y se fortalezca a través de los vínculos. Y soy parte de una comunidad, por lo tanto, también mejora mi autoestima, mi sentido de pertenencia, que son factores protectores y las cosas de la vida real. O sea, hay un concepto que he ido como acuñando en este tiempo, que tenemos un déficit de vida real. Tenemos un exceso de vida artificial. Parece que la vida real está mostrando un mundo en el que no habitamos. Pero es irreal, es como ver Wall-E. Y Wall-E fue una película que hicieron hace bastantes años atrás. Y en esa línea, porque es muy cierto lo que nos decís, los cabros que hoy día habitan desde el celular, y lo que pasa, yo soy padre de 4 adolescentes,
en donde siempre, yo también se lo dije a mi padre, no entendí nada del mundo, el mundo cambió, oye, esto es distinto, esto no funciona así, no me va a pasar nada. ¿Qué señales de alerta específicas deberíamos vigilar en casa y en la escuela? Porque aquí hoy día nos escuchan educadores, nos escuchan padres, madres, incluso algunos han convidado a su hijo que escuche esto. O sea, ojalá que estén muchos más hijos escuchando esto, porque es importante que sepan, e incluso que cuestionen lo que estamos diciendo y que lo investiguen. Y que tengan un rol activo en buscar conocimiento, porque eso ya está generando neuronas, ya está generando autocontrol, ya está generando pensamiento crítico. ¿No? Esto es fantástico que eso ocurra. Y que tengamos discusión y que conversemos. Pronto es un buen inicio. Pero entonces, ¿qué es lo que dirías tú que son estas alertas específicas que debiésemos vigilar? Las alertas específicas son efectivamente cuando hay cambios de comportamiento. O sea, cuando yo miro el grupo de pares, o sea, ¿con quién se está juntando? ¿Cuál es la plaza a la que va? ¿Los conozco o no los conozco? ¿Tengo control visual o no tengo control visual? ¿Sé lo que están haciendo o no lo tengo? O sea, cuando yo lo voy a dejar en la casa de un amigo y conozco a la mamá y sé quién es la mamá del amigo de mi hijo, el papá del amigo de mi hijo, sé dónde vive, o sea, tengo un vínculo o una relación relativamente cercana con ella, podemos conversar, podemos hacer equipo y alianzas. Si yo lo veo en algo complejo, le voy a avisar. Si ella lo ve, yo esperaría que me avise. Pero si se junta en una plaza que yo no conozco, con gente que yo no conozco, ¿qué garantía está? Depende de la suerte. Bueno, de hecho, uno puede explorar, por supuesto, que uno puede darle derecho, pero tengo que saber cuáles son los límites, porque los límites tienen que ser como con un nivel, con un margen de seguridad. No puede hacer nada. O sea, mis hijos pueden salir a buscar a sus amigos que viven a una cuadra, pero no pueden ir al centro de Santiago, porque no están en condiciones, no tienen las capacidades para poder hacer eso todavía. Pero vamos paso a paso. Claro, primero saldrá unas cuadras y luego llegará allá. De hecho, exactamente. Senda lo mide desde el 2015, lo estamos midiendo nosotros, las encuestas que estamos aplicando en los colegios, y tenemos aproximadamente como 20 puntos de mayor riesgo en el consumo de alcohol, el hecho de no saber dónde va, no saber quiénes son los amigos de mis hijos. Y aquí también entonces un llamado y una invitación a los papás, no es a que sea metete, es a que se involucre, al que conozca a los hijos de sus amigos, que se baje a dejar en las casas. ¿Quiénes son? Porque son influencias y yo quiero que mis hijos tengan buena influencia. Tengo que saber en qué aplicaciones están usando, tengo que saber quiénes son sus contactos, si los conozco o no los conozco, porque la vida virtual es pública, por mucho que creamos que es privada. Entonces, es mucho más difícil supervisar, pero voy supervisando de manera indirecta, o sea, ¿en qué está gastando las horas del día mi hijo? ¿Duerme adecuadamente? ¿Va al colegio? ¿Estudia? ¿Hace deporte? ¿Se junta con su amigo y está un rato en el celular? Ok. Porque finalmente estamos cambiando cosas de mucho valor por cosas de poco valor. Cuando empiezo a aumentar mi tiempo en pantalla o mi tiempo de carrete, le estoy quitando tiempo a cosas importantes. Oye, pero para eso tengo que saber cuáles son las cosas importantes. Muchos papás nos escriben y nos preguntan, mira, no, yo soy un papá presente, estoy viendo los comportamientos de mi hijo, estoy asustado, no sé en qué está, tiene un grupo de amigos que eran buenos cabros, pero veo a sus papás medio indiferentes. Hoy día nos llamaba una mamá que nos contaba que no, mira, yo les compro trago a las niñitas porque yo prefiero que así me cuenten las cosas a mí. Dice, por Dios, no señora, no lo haga. Eso se llama tapar el sol con un dedo. La falsa sensación de seguridad. Y es horroroso, pero la gente no lo entiende, pero un grupo grande de papás nos ha preguntado si es que existen evaluaciones específicas para detectar consumo problemático o adictivo, ya sea de alcohol, de pantalla, de muchas de estas cosas. Incluso, yo no sé, yo vivo en Estados Unidos y me tocó el caso y los papás decidieron comprar un test de droga porque la ingenuidad parental es tremenda. No, mi hijo no lo hace, no, mi hijo no creo que esté en eso. Papás avisaban de un consumo donde otros no hacían eco sobre lo que están avisando. ¿Qué podemos hacer por ahí? Primero, saber. ¿A qué edad yo le recomendaría a un adolescente o una persona de cualquier edad que consuma alcohol? Como recomendación.
A ninguna, porque no hay Gracias. ningún beneficio del consumo de alcohol, tampoco de marihuana, tampoco de tabaco, tampoco de ninguna sustancia lícita o ilícita. Por lo tanto, o sea, cuando ya un adolescente está consumiendo alcohol, es la primera barrera de alerta, debería ser cero. Y que me digan, no, que estoy exagerando. Bueno, o sea, esa es mi recomendación y eso es lo que dice la evidencia, eso es lo que protege el cerebro. Si usted le quiere dar alcohol a su hijo, mamita o papito, hágalo. No se lo puedo prohibir, porque no soy quien para prohibir nada, pero le puedo decir lo que pasa, le hace mal a su cerebro. Y al mío y al tuyo. La marihuana también. El tabaco también. O sea, los vapers son un muy buen negocio, ¿sí? Como, porque son más adictivos que... Porque también hackea el sistema de la recompensa. También afecta el desarrollo de la corteza prefrontal. O sea, cuando ya hay consumo, estamos en un problema. Porque no estamos dejando que ese cerebro se desarrolle adecuadamente, porque le estamos dando estímulos que no necesita. El consumo de alcohol en menores de edad debería ser absolutamente cero. El de tabaco también. Yo he visto niños cerca de mi casa de 12, 13 años vapeando. O sea, son caros los vapers. ¿Quién les da la plata? ¿De dónde la sacan? ¿O se las dan los papás o la roban? Si se las dan los papás, oye, le estoy pasando plata a mi hijo y se la está gastando en algo que le hace mal. Chuta. Porque finalmente tenemos normalizado cosas que no son sanas. El consumo de alcohol debería ser cero. Y el que discrepe de eso, o sea, feliz, que me muestre cuál es la evidencia que tiene. Porque si tiene evidencia, que dicen que el alcohol hace bien para algo, fantástico. Pues yo no he leído nada de eso, no me ha tocado verlo. Y el alcohol, o sea, cualquier sustancia genera problemas de salud mental, empeora los problemas de salud mental. Si yo tengo problemas de salud mental, tengo más riesgo de consumir, y si yo consumo, tengo más riesgo. Por lo tanto, es una sumatoria y se amplifican las dos cosas. Y hablemos también acá que se termina por afectar la familia. Y como nos estamos dirigiendo a la familia, yo quiero invitarlos a todos a que pueden ir haciendo preguntas por YouTube. Hay un equipo que va a estar recibiendo las preguntas y yo le voy a poder ir haciendo preguntas en este sentido a Elías. Elías, pero nos dice un papá, nos dice, oye, pero al final del día, a nosotros también nos dijeron que no, y en algún minuto terminamos por consumir o terminamos tomando. Elías, ¿qué hacemos? Porque nuestros hijos en algún minuto van a llegar a tomar. ¿Cómo abordarlo? O van a llegar y vamos a tener un problema de vapeo, de redes sociales, de alguna... No lo queremos tener, estamos poniendo todo para que no pase. Perfecto. O sea, mientras más lo retrasemos, el cerebro más protegido va a estar, primero. Segundo, y esto es una estadística que no la voy a decir medio como de memoria, puedo estar los datos. No. Si yo le digo a mi hijo que no tome, probablemente algo va a tomar. Quizás no va a ser cero. Si yo le digo a mi hijo que se tome una piscola, se va a tomar 3. Si y cuando uno dice que se tomó una, también se tomó 3. Exactamente. Cuando digo, no, si está bien, se las va a tomar todas. Y el gran problema de los adolescentes hoy es el binge drinking, que toman hasta apagar tele. Y eso le hace el doble de daño al cerebro. Por lo tanto, primero, nuestra postura debe ser consistente, debemos mantenerla en el tiempo. Cuando cedemos frente a eso, cedemos frente a la presión social. O sea, yo no quiero que mis hijos beban alcohol. Y voy a trabajar por eso para que ojalá lo logren. Espero que me resulte. Si no me resulta... Terminados por el entorno. Es como las redes sociales. Nosotros no queremos ver el celular y el papito al lado regala el celular. Finalmente tenemos un problema porque lo están mirando y se están quedando desplazados. Cuando empiezan a entender que el carrete es con alcohol. Entonces, hoy día siento que los papás estamos pobres de esas herramientas y del cómo abordamos. Porque no nos atrevemos a decirle que no. Por miedo a que se queden fuera. ¿Sí? Es nuestro miedo, nuestra inseguridad de querer ser parte de la masa. Porque también implica hacernos cargo. O sea, si yo le digo a mi hijo que no tome, no puedo ser tan cara de palo y yo estar tomando una piscola. Porque tengo que ser coherente y consistente con lo que digo, para que me funcione. Y tenemos que trabajar y tenemos que hablar. O sea, si va a ir a la casa de mi amigo, de mi hija o mi hijo va a ir a la casa de sus amigos,
yo no le pregunto, oye, ¿va a haber alcohol? Porque si va a haber alcohol, yo prefiero que no vaya, porque no quiero que se exponga a una situación de riesgo, sobre todo en la adolescencia. Más adelante, cuando ya aprenda a ser la única o el único que no tome o que no fume marihuana, va a estar mucho más protegida, pero no ahora. O sea, yo quiero que mis hijos a los 25 o los 22 puedan ir al centro solo y se las arreglen, pero no ahora a los 10, no ahora a los 12, no ahora a los 15. Oye, hoy día estamos viviendo un problema de salud mental en Chile a lo largo y ancho de nuestro país escabroso. Como psiquiatra te toca ver muchos niños con ansiedad, con depresión, con déficit atencional y 20.000 cosas más. ¿Cómo interactúa esto con los riesgos de adicción en nuestros hijos? Mientras más problemas de salud mental tenemos, más riesgo hay. O sea, un niño que tiene un problema de salud mental está en riesgo. Por lo tanto, tenemos que ser mucho más cuidadosos porque su cuadro va a empeorar con alcohol. No va a mejorar y se va a agravar. Aquí también es importante explicar a los papás, porque está el mito que los niños que toman estos remedios, desde la concentración a remedios con estrellita, que el mezclarlo con alcohol tiene un impacto severo, entiendo. ¿Tú podrías referirte un poco a eso? Mira, hay hartos efectos adversos que se usan. Pero antes de los efectos adversos de los medicamentos, vámonos al cuadro clínico. O sea, si yo tengo una hija o un hijo con depresión, el alcohol va a empeorar sus síntomas, porque el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. La marihuana también, la marihuana produce una anestesia emocional, una pérdida de muchas cosas. Produce un síndrome motivacional. O sea, voy a complicar un cuadro. O sea, si yo quiero que mi hijo mejore rápido, tengo que hacer las cosas que se necesitan para que se mejore rápido. Y el alcohol va a limitar o sea, va a reducir, o sea, va a aumentar el tiempo de mejora. Y entonces, en este caso, el tratamiento de una condición ayuda a la otra, ¿cuál se debe abordar primero? Hay que tratar las dos, siempre. Si están las dos, hay que tratar las dos, en paralelo. Porque eso es lo que funciona, porque no podemos priorizar una que otra. O sea, tenemos que tratar las dos, porque son cerebros que están en desarrollo y tenemos que hacerlo lo antes posible. Oye, la María Pajumán nos pregunta, y nos ayuda a la Vero poniendo la pregunta en campaña, gracias Verito, ¿qué pueden hacer nuestros hijos para no caer en la presión del entorno? Porque ellos saben que no, pero el querer ser parte del grupo es fuerte. Parece que aquí, porque estamos hablando de 14, 15 años, 13, sí, quizá, tenemos que invertir un poco antes, pero también, ¿qué es lo que ves tú en consulta? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a tener esa certeza para poder decir yo no? Primero nosotros teniendo esa certeza, estando convencidos de que eso es cierto. Pues si nosotros dudamos de eso, ¿cómo se lo vamos a transmitir? Hoy día lo conversaba justo con un paciente que está en primero medio. Seguramente no está escuchando porque me dijo que no iba a escuchar. Y sus compañeros, varios de ellos, fuman, vapean y consumen alcohol. O sea, cuando el grupo es de riesgo, él está en más riesgo. Cuando él tiene una buena autoestima, cuando él tiene otras habilidades o otra red de apoyo social, me resisto menos a la presión que cuando es la única plaza a la que puedo acceder. Entonces necesitamos trabajar en las otras áreas del desarrollo de los individuos. Tener una buena relación con ellos, validarlos, aprender a ponerles límites, decirles que no, pero que construyan una vida real. Que hagan deporte, que hagan actividades sociales, que estén en el club de la lectura, en debate, que hagan cosas que les haga bien. Eso es lo que los va a proteger. Porque pero no tan solo que también cómo nos sumamos nosotros en eso. Pero si me prohíben la única plaza que yo tengo, me quedo sin nada. Ese individuo está en mucho más riesgo que si tengo 4 plazas a las cuales acceder. Qué interesante la figura de las plazas, papá. Pensar en cuántas plazas asisten nuestros hijos. Y si tienen una, hay un alto riesgo. Por supuesto, si tienen 5, el riesgo lo estamos disipando.
la plaza de la familia, la plaza de los amigos, la plaza de los vecinos, la plaza del deporte, la plaza de la religión, la plaza de la cultura. O sea, hay muchas plazas que son de buena calidad. Y ahí es importante cómo construirla. Por supuesto que cuando hay mayor riesgo social es más difícil, pero ahí están los colegios. O sea, yo me acuerdo cuando yo era chico, mucha de mi vida social después del horario de clase era en el colegio, porque el colegio tenía las puertas abiertas. Nosotros íbamos a jugar fútbol, andar en bicicleta, íbamos al mes de María, porque después del mes de María nos dejaban jugar fútbol. Obvio. Y nos servía, y nos juntábamos, y éramos una comunidad, porque yo soy de Melipilla, era chiquitito, pero nos conocíamos todos. El otro día pasábamos por Melipilla, decía, acá vivía uno que iba en un curso más abajo que yo, otro 2 cursos más abajo que yo, pues nos conocíamos todos, y nos cuidábamos entre todos. Inclusive entre papás y hijos y entre compañeros. Eso lo ha matado el celular hoy día un poco, en ese individualismo. Porque perdimos los vínculos. O sea, en los grupos de WhatsApp de los barrios hay, no sé, 50 personas, pero yo no los conozco a todos. Y solo hablamos para la delincuencia. Y dejamos de saber quiénes son, de cómo se llaman, de qué hacen, de quiénes son sus hijos, porque finalmente nos protegemos entre todos, tal cual como nos preocupamos de la delincuencia y que, oye, avisamos que hay un auto raro, oye, veo a tu hijo en la plaza y me llama la atención. ¿Tú estás en la casa? No, no estoy en la casa. Chuta. Y empezamos a hacer redes. Parece que la enfermedad de nuestros tiempos es falta de vínculo, conversar, atrevernos. Parece que la vergüenza hubiese tomado mucho espacio. Como que los adultos nos transformamos en niños y muchas veces tenemos vergüenza de salir a conversar, preguntar, cuando es lo que necesitamos. Mira, hay un estudio súper interesante que es de una política pública. Hace unos años atrás existieron las orquestas juveniles en Curanilahue. Curanilahue es una zona súper pobre de Chile. Y hubo harta polémica porque les estaban regalando violines, chelos, flautas y una serie de instrumentos. O sea, pues estos niños necesitan otra cosa, necesitan palas, picotas, no sé, zapatos. Sí. Como no se van a poder ganar la vida de músico, porque además los músicos no ganan plata y no van a poder salir de la pobreza con eso. Lo curioso de eso es que de esa generación intervenida, el 90% tuvo acceso a la educación superior versus un 20% de la generación previa. O sea, es significativo. No tan solo eso. Terminaron algunos siendo concertistas, 2 o 3, no sé si muchos, pero a la gran mayoría les sirvió. Porque ¿qué requiere eso? Requiere disciplina, requiere tolerancia a la frustración, sentido de pertenencia, vínculo. Y yo lo veo, hace un tiempo atrás fuimos a ver una orquesta sinfónica juvenil, que eran muchos niños tocando. Tocaban, primero, increíble. El nivel de sincronización que había era maravilloso. Nosotros estábamos bien adelante, así que a unas niñas se les cayó el atril con la partitura. Y era un evento, comillas, importante. Y se las arreglaron. La que estaba tocando al lado movió con el pie así sutilmente para que pudiera ver la partitura de ella. A otra se le cortó la cosita del cello. Y siguió tocando con las manos. Y después alguien le trajo y siguieron, y fue tolerancia a la frustración. O sea, son cerebros que están súper enfrentados y protegidos. Por lo tanto, es una súper buena plaza. Pero además, ahora las plazas se han ampliado ilimitadamente. Porque tenemos acceso a la pornografía, a las apuestas en línea. Pero son todas plazas que no tienen costos de ingreso. Son fáciles de entrar. En cambio, la plaza del fútbol, la plaza del instrumento musical, la plaza de la religión, son plazas que implican compromiso, en donde tenemos que poner de nosotros. Y muchas veces ahí justamente los papás somos los que tenemos que empujar en eso. Y aquí ya nos estamos acercando un poco en preguntas de prevención y comunicación. ¿Qué estrategias de comunicación recomiendas para hablar sobre estos temas sin generar rechazo? Que los cabros nos dicen, ya, te pusiste fome. Ahí incluso un papá nos pregunta cómo tratar la adicción en las pantallas a los 17. Entonces, ¿qué estrategias de comunicación nos recomiendas para hablar sobre estos temas?
o sea, las estrategias de comunicación, más que de comunicación, son de escuchar. Yo tengo que aprender a escuchar. Y eso requiere tiempo, y requiere persistencia, y requiere vínculos. O sea, me acuerdo de un paciente que tuve hace unos años atrás. Hubo un periodo que lo vi bien frecuentemente, una vez a la semana. Era un paciente que era bien complejo. Y ir a la consulta implica hartas cosas. Implica, tengo que pasarlo a buscar, tengo que salir antes del trabajo, llegan con hambre. Lo di de alta. Y él me dice al final, venir a tu consulta no me sirvió de nada. Me dijo, te digo lo que verdaderamente me sirvió, que todos los días que veníamos a tu consulta, que era una vez a la semana, después pasábamos con mi papá a comer algo y conversábamos. Yo, no me cabe duda que así fue. No me cabe duda que así fue. Porque empezaron a saber, a mirarse, a saber qué es lo que sentía. Oye, te veo raro hoy día, ¿te pasa algo? No, no me pasa nada. Oye, te estoy viendo raro 2 días seguidos. Yo creo que te está pasando algo. Si no me quieres contar, está en tu derecho, pero sí, o sea, yo tengo que mostrarle lo que estoy viendo. Y que tiene que ver con la educación emocional. O sea, para poder educar emocionalmente, tengo que, primero, ¿cuáles son las emociones? ¿Cuál es la pena? ¿Cuál es la rabia? ¿Cuál es el miedo? Si yo las conozco, después las puedo reconocer. Y después que las reconozco, puedo buscar estrategias para como manejarlas. O sea, si yo no sé cuál es la diferencia entre un clavo y un tornillo, voy a empezar a clavar un tornillo, no me va a funcionar. O si trato de atornillar un clavo, tampoco me va a funcionar. Por lo tanto, primero hacer... Y eso implica conocerlos profundamente. Por supuesto que si yo intento en la adolescencia me va a ser mucho más difícil que si yo construyo un vínculo previo. Pero se puede. Pero requiere tiempo y paciencia. Y requiere que nosotros como adultos lo pongamos como prioridad. Hasta encontrar la vía. ¿Cómo se construyen los vínculos? Pasándolo bien. Pero si yo estoy todo el día... ¿Qué cosas no sirven? Los sermones no sirven. O sea, si yo soy papá y empiezo a sermonear a mi hijo va a ser off y chao. Este viejo, esta vieja me está dando la lata de nuevo. Nadie cambia por un sermón. La crítica no sirve. La crítica solo daña la autoestima. La crítica constructiva no existe. Lo que sirve es que yo ponga un límite, que cuando es no, y que sea predecible y que sea consistente. La queja no sirve. Yo me quejo con mis amigos, oye, o con el psicólogo me quejo, no sé, con el psiquiatra, pero no con mi hijo. La queja es el desahogo, no genera un cambio, no genera un aprendizaje. Lo que sirve es que yo escuche, que me interese genuinamente. Pero si yo soy investigador privado, no puedo pretender en los 15 minutos que tengo antes de ir a acostarme, ya, cuéntame lo que te pasó en la fiesta. Pero tengo que partir por lo básico, saber qué va, qué le gusta, qué música escucha, cómo interesarme verdaderamente, acompañarlo a su actividad, ir a dejarlo, ir a buscarlo, porque esos son los factores protectores, porque ahí yo voy a empezar a obtener información verbal y no verbal. Porque finalmente lo verbal es súper importante, pero no verbal es tan o más importante. Es más del 50% de la comunicación. Pero si yo voy observando que está bien, como yo puedo, como ver el clima, yo puedo mirar y saber, o sea, tengo que buscar varias fuentes de información. Converso con los amigos, les pregunto, tengo que estar, no tengo que hacerme amigo de los amigos, pero tengo que saber qué es. Converso con la mamá, converso con... O sea, buscar varias fuentes de información. No solo la directa. Que no me quise decir nada, así que ya listo, me rendí. Bueno, de repente nos toca, hoy no quiero hablar. Y si no quiero hablar hoy día, bueno, tienes todo el derecho, lo respeto. Hablemos mañana. O vamos a comer. Oye, mira, tenemos con mis hijos chicos, hacemos algo una vez a la semana, todos los viernes, que salen un poco más tarde del colegio, los paso a buscar y nos vamos a comer un chocolate caliente con un muffin. Y es nuestra cita. Y lo pasamos chancho. A veces hablamos, a veces no. A veces me cuentan lo que les pasó en el colegio, a veces no. Pero es un momento que
yo lo atesoro y lo disfruto. Y además he aprendido un montón de cosas. Me he aprendido los nombres de sus amigos, quién jugó, quién le cae mal, etc. Y es información que fluye. Que yo no se las pregunto dirigidamente. A veces sí, cuando te veo con una cara rara, ¿cómo estuvo el día? No, es que hoy día no lo pasé bien, porque, etc. No, hoy día lo pasé chancho, pero se da constantemente. Y cuando no lo hacemos, me reclaman, papá, nos debes un castaño. Oye, nos preguntan mucho, tú te has dedicado en el último tiempo a investigar harto el tema de adicciones vinculado a los dispositivos electrónicos, celulares y otros, ludopatía, juego y todo esto. Cuéntanos, ¿cómo podemos establecer límites efectivos respecto al uso de la tecnología y también en la salida? Hoy día, donde el Internet está educando, en algunos casos, a nuestros hijos, parece que los límites cuestan mucho más. Porque estamos un poco obnubilados por la tecnología. O sea, la tecnología usada de mala manera, en términos de las aplicaciones que uso, del tiempo que dedico, le hace daño al cerebro. La otra vez fui a una entrevista, me preguntaban por qué la gente debería leerse tu libro, me decía la periodista. Dije, mira, súper fácil. Ojalá que alguien se ahorre el psiquiatra con esto. Porque los psiquiatras es caro, es difícil, hay poco acceso, por lo tanto, o sea, ahí está, es como conversar, no sé, 30 horas conmigo con mi señora. Oye, tienes muy buena pluma, déjame hacer una recomendación, no porque esté el día acá, pero tiene una buena pluma, muy fácil, muy rápido de leer, entretenido, va con buenos casos. Entonces, invitar a que la gente pueda adquirir el libro. ¿Algún código de promoción si uno lo compra online? O sea, es que eso depende de Amazon. Amazon por ahora está... En Amazon, para los que tienen cuenta en Amazon, el libro está de forma gratuita, lo pueden descargar. Y ahora estamos empezando a lanzarlo, ojalá en las librerías, ya tenemos las impresiones en Chile, queremos empezar a difundirlo, pero el objetivo de eso también es cómo hacemos comunidad y cómo tomamos conciencia. Hemos llegado en el colegio de nuestro hijo el año pasado, llegamos a un acuerdo, trabajaron harto también con ustedes, yo no pude participar el año pasado en las reuniones, pero llegamos a ciertos consensos. Al principio fue difícil, porque el colegio no estaba muy de acuerdo, pero finalmente llegamos a hacer comunidad, y una comunidad que fue creciendo y que ha dado buenos frutos, creo yo. Y eso lo podemos hacer, y finalmente hay compromisos de los papás, de retrasar la entrega del celular, de las redes sociales, sabemos que les hacen mal, como ser cuidadoso con ir paso a paso. Primero, cosas importantes, tenemos que sacar los dispositivos electrónicos de los dormitorios y de los horarios de comida, porque con eso cuidamos el sueño. Primero, si no podemos poner eso, porque, o sea, si ya eso nos está costando, que es un elemento básico, es porque tenemos un problema. Y tenemos que escalar y buscar una solución. Paso 1. Si el paso 1 resultó, fantástico. Pero si el paso 1 no resultó, tenemos que acceder al paso 2. Preguntar en el colegio, a otros papás, investigo. Yo no puedo dar la batalla por perdida con un hijo a los 17 años, a los 16 años. Sobre todo si es un hijo que veo yo que va en franco deterioro. Mira, esta semana me tocó ver un paciente, estudiante universitario con adicción a las apuestas online. Un paciente con adicción a los videojuegos. Estamos hoy día, ¿qué día de la semana? Martes. Martes. O sea, y ayer no vi pacientes. O sea, para que vean lo frecuente que es. O sea, y en esos pacientes estamos llegando lamentablemente tarde. Lo que yo quiero es que lleguemos antes, porque si sabemos que hace mal, ya, tomemos conciencia y vamos en una dinámica opuesta. Hagamos comunidad para ir contra la corriente. Es muy importante asociarnos. Oye, si detectamos que hay un problema, como papá, estamos olfateando cosas extrañas en nuestros hijos, no van al psiquiatra, no toman remedio, no van al psicólogo, empezamos a ver cambios conductuales, algunas cosas de comportamiento, una pérdida del ánimo. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué debiésemos hacer? Primero, o sea, tengo que hacer el diagnóstico. ¿En qué sentido? En el sentido, oye, ¿está consumiendo alcohol o no está consumiendo alcohol? Si tengo dudas razonables, objetivo. ¿Cómo logro objetivar eso? Cómprense un alcotest y vean, y tiene que ser 0.
sea, es como cuando uno va en la carretera y sabe que los carabineros están controlando. Me voy a frenar un poquito porque no quiero arriesgarme a que me saquen una multa. Si yo descubro, o sea, botella, accesorios, pipas, papelillos, tabaco, o sea, oye, mira, ¿qué pasó? ¿De qué se trata? Es que no es mío. Típico. O sea, chuta, esto es de riesgo, por lo tanto, tengo que estar mucho más atento y supervisar y objetivar. Y eso Oye, implica a veces hacer test. O sea, si tengo la duda, tengo que hacer un test. Se compran los test en la farmacia. ¿test de alcohol y test de droga también? O sea, test de droga, o sea, si el consumo de droga es frecuente en la población escolar. La marihuana la despachan en Uber Mm. o en moto. Despacho de bicicleta, ya no tienen que ir a la población a comprar pito. No tienen que ir al supermercado a comprar alcohol. O sea, les llega y eso implica plata, ¿de dónde la sacan? O la roban o se la dan los papás. Entonces, como tengo que estar ahí, una supervisión directa y consciente. Elías, estamos llegando al fin y la pregunta que nos hacemos es, nos queremos quedar, la familia realmente es muy concisa. ¿Cómo cuidamos el cerebro de nuestros hijos? Quisiera pedirte, los papás son mateos, si quieren sacar un 7, quieren ser buenos estudiantes. ¿Cuáles son esos 7 tips que tú nos darías? Nos dijiste el celular fuera de la pieza, que va anotado. La pieza. Que nosotros dejemos el celular fuera de los horarios de comida. Fuera de la mesa, fuera de la pieza, fuera de la mesa. Listo. Perfecto. Pasar tiempo con los hijos. Pasar tiempo en que lo pasen bien. Tiempo de calidad, es decir, un tiempo con apellido. Tiempo, primero. Y tiempo en que yo lo mire a los ojos y sepa y me conecte con él, una conexión profunda. Ojalá, dentro de lo posible, queridos papás, sin celular. Yo puse una regla en mi casa. Los domingos no hay celular. Si no, ¿cómo lo miro si va a estar pendiente del celular? Tal ¿cierto? cual. Poner límites. Cuando es no, es no. Poner límite. Esa es la número 4, la regla número 4. No es no. Los límites para que sean efectivos tienen que ser pocos. Si mi señora me pide que haga una cosa, la voy a hacer feliz. Si me pide dos, también. A la tercera le pongo cara, al cuarto digo, oye, no me da. 2. Listo. Por lo tanto, seleccionemos cuáles son las cosas que son verdaderamente importantes que impactan en el mediano y en el largo plazo. Súper importante esto. O sea, pelear por los codos en la mesa, ya, si es lo más importante que tenemos que hacer, dale. Pero si tenemos otras cosas que son más importantes que esa, concentrémonos en lo fundamental y en lo importante. Súper. Retrasen. No, pongámoslo entonces, pongamos 3 no es no. Pongamos límites, pero pocos límites, pero que se cumplan. Y eso implica que yo con la mamá de mis hijos tengo que estar aliado. Es otro tema. Se produce una filtración. No lo hemos visto hoy día, no pasamos por ahí, pero la alineación padre-madre es muy relevante en esto. Porque si la mamá le dice que sí y el papá le dice que no, ¿qué va a decidir? Tiene mucho más riesgo de equivocarse. Sí. Y ojo, también aquí con las familias que lamentablemente han tenido que tomar caminos distintos, dense en el espacio para poder hablar de esto. No puede ser que los niños vivan en la casa del papá de una forma y en la casa de la mamá de otra. Ojalá estén muy de acuerdo en este tipo de cosas porque estamos cuidando el cerebro de nuestros hijos. Lo que se separa es la pareja. Los padres no se separan, siguen siendo padres toda la vida. Importante eso. Consejo número 5, Lías, ¿cuál sería? 5, lean. Ahí ya nos preguntaron el nombre del libro, El cerebro roto y la generación emergente. ¿Cuál es la editorial? Es una autoedición. Autoedición, ya. Editado por nosotros mismos. O sea, leer genera un montón de beneficios, pero leer es un hábito que se demora en desarrollarse. Oye, qué importante es que si los niños no nos ven leyendo a nosotros, no leen. Entonces, por lo tanto, aunque sea chico el libro, que nos vean leyendo. 10, 15 minutos al día, pero que sea regular. Es como ir al gimnasio. Si yo quiero ponerme fit, si voy al gimnasio una vez al año, poco probable. Pero si voy poquito, pero regular, voy a obtener muchos más beneficios. Súper.
Consejo número 6, Elías. Más cielo, menos techo. ¿Cómo eso? Más cielo, menos techo. Más vida al aire libre, menos encerrados. En Ah, Chile tenemos cerros, tenemos playas, tenemos cosas cerca. Son gratis. Y empezamos a tener contacto con la naturaleza. Y cuando tenemos contacto con la naturaleza, desarrollamos un montón de actividad, capacidad física, capacidad de orientación, de planificación, de organización. Pero además desarrollamos la empatía. El contacto con la naturaleza nos ayuda a cuidar lo que conocemos. Aprendemos a ver cuáles son los árboles, cuáles son los pájaros que estamos viendo. Y vamos viendo los procesos de la naturaleza. Empezamos a ver arañas, pollitos, bichitos. O sea, y son momentos de compartir. Y además son momentos en donde no hay mucho que poner, pero eso hay que construirlo como un hábito. oye, y esto también salir no tiene que ver con la edad de los niños, porque uno piensa, ya, pero es el cabro chico que salga. No, 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 sí, es que el cabro grande también lo necesita. También te necesita. O vamos a alguna otra actividad que negocie, o sea, conversemos, hagamos algo, planifiquemos, elige tú primero, mira, quiero ir a conocer esto. O sea, hagamos turismo en Santiago, los que somos de Santiago. Vamos, quiero conocer esto que no lo he ido nunca, o no he ido hace muchos años. Déjame, ahí también hay un tema, los niños en la búsqueda del alcohol, en la experiencia que hemos tenido también desde la red, tiene mucho que ver con romper límites, con salir, con tener experiencia. Esa experiencia las podemos generar en la familia, incluso yendo a lugares que parecen ser peligrosos, pero que en familia dejan de serlo. Entonces también ahí me encantó esto de más cielo, menos techo. Y número 7, nuestros papás son Mateos. ¿Cuál es el número 7, Elías? 7, la música. Practicar un instrumento musical. O sea, practicar la música, incluso le podríamos poner la fe también, independiente de cuál sea esta, pero este mundo de lo espiritual, porque la música nos lleva un poco también. El espiritual era el 10. Vamos a llegar a 10, perdón, entonces vámonos con los 10, yo era un 7, pero bueno, bonus track, papá, tenemos 3 más. Dormir. Necesitamos cuidar el sueño. El sueño es una inversión. Mira que obvio lo que estoy diciendo. Pero si yo duermo, al otro día me va a ir mejor. Voy a estar más contento, con más ánimo, con más energía. Pero si yo no duermo, el día siguiente voy a estar irritable, lo voy a pasar mal, voy a tener conflictos. O sea, a los adultos y a los adolescentes. O sea, hagámonos cargo nosotros, que cuando dormimos poco, ya sea por trabajo, por ver una película, por tontear o por rumbear, no andamos con el mismo género. Exactamente. Por lo tanto, cuidemos el sueño y eduquemos en que necesitamos cuidar el sueño. El sueño, o sea, si hay algo que yo haría distinto a lo que hice en la universidad, sería dormir. Porque me quedé hasta tarde estudiando. O sea, me habría ido significativamente mejor. Ese es un temazo, ¿no? Probablemente vamos a tener que hablar del sueño alguna vez en esta red porque es un temazo. En Chile los niños hasta cuarto básico están durmiendo 7 o 8 horas como promedio cuando deberían dormir 10. Así que si usted tiene un niño chico, por favor, preocúpese del horario en que el niño está en la cama. Un adolescente también. Si los que están en cuarto medio que quieren preparar la PAES necesitan dormir, calculemos que el costo de no dormir son 100 puntos PAES. ¡Wow! ¡Atento, papá! ¡Eso es una beca! Y ahí hay otro estudio súper interesante que hicieron con estudiantes de medicina hace un tiempo atrás. Que hicieron una encuesta en estudiantes de medicina que se supone que son estudiantes que están como preseleccionados por el ingreso a la PAES. Y la encuesta era: ¿consumo de alcohol en los últimos 6 meses o no hubo consumo de alcohol en los últimos 6 meses? La diferencia en el promedio general a fin de año fue de 1 punto. Y ahí hay un dato súper interesante, que el alcohol en la sangre dura 24 horas, pero en el cerebro dura bastante más. O sea, el impacto en la concentración, o sea, si tú bebes alcohol y eres adolescente, eso va a tener, además de todo el daño que ya hemos conversado del hackeo del cerebro, ¿no? Es un daño súper concreto en la concentración. Te va a reducir la concentración entre un 10 y un 20%. Durante al menos entre 3 a 4 semanas. 3 a 4 semanas que vas a tener un 10% menos de concentración. Y ergo menos rendimiento. Ergo
10% menos de rendimiento académico. Interesante esto. Y ergo, y los estudiantes de medicina que bebían alcohol tenían un punto menos en el promedio general. Claro, cuando nos preguntan tanto por qué el alcohol es malo, por qué la marihuana es mala, por qué si no hace mal y tanto papá que se cree que no pasa nada, aquí hay formas específicas. Esto impacta el bolsillo de la familia. Pero imagínate, que tome una vez al mes. No, si no es tanto. O sea, tienes un 10% menos de concentración durante un mes. Más otro mes. O sea, por lo tanto, es un daño que es acumulativo por donde se mire. Y esto en un cerebro joven y un cerebro viejo. O sea, y esto es como el bonus track respecto al qué pasa con el alcohol en el cerebro, digamos. Así como un dato freak. O sea, yo tengo una paciente que el año pasado estaba preparando la paz porque quería estar a estudiar medicina. Le fue bien, pero no le fue tan bien. Este año entró a estudiar medicina. ¿Qué le ayudó? Que empezó a leer de manera regular y consistente. Se eliminó Instagram y TikTok y empezó a dormir. Claro. Sacó 1000 puntos en matemáticas. Porque mejoró su capacidad de concentración, mejoró sus funciones ejecutivas y dejó de hacerle daño. Qué importante. Oye, el sueño importante. Número 9. ¿Cuál sería ese tips número 9? Actividades sociales. Qué lindo. Trabajar por otros. En un equilibrio entre lo que hacemos por otros, no nos haga daño a nosotros, o sea, que nos haga bien a nosotros y a otros. Porque si logramos hacer cosas por otros, eso alimenta el alma. Desarrolla el altruismo. Y el por otros, vayan a ver a sus tíos, a sus primos, a sus abuelos, llámenlos por teléfono, preocúpense de ellos, ayudar en la casa, colaborar en las actividades, seamos una comunidad chiquitita en que todos colaboramos. Qué interesante esto, qué importante. Y la número 10, realmente la número 10. La número 10 te la voy a explicar metafóricamente hablando. El ser humano es una de las especies de este planeta. ¿Y somos cuántas especies? Millones. ¿Tanto? Somos parte de algo que es mucho más grande, que es el planeta, ¿cierto? El planeta Tierra es un planeta dentro de muchísimos planetas dentro del universo. O sea, somos parte de algo mucho más grande, que no somos conscientes de lo que es. Por tanto, enseñar a incluir la espiritualidad es como si no somos el centro del universo como humanos, o sea, preocupémonos de la naturaleza, preocupémonos de los otros, desarrollemos la espiritualidad, que la podemos desarrollar desde la religión o desde la visión que queramos tener. Preocupémonos de colaborar para que este mundo sea un mundo un poquito mejor dentro de nuestras capacidades. Pensemos en sentido de trascendencia. Si además queremos esa espiritualidad ponerle algún nombre, fantástico. Y esa espiritualidad se puede desarrollar con otros. Sí, es tan importante esta última parte porque incluso el poder abandonarse, el abandonarse en otro. O sea, yo no domino todo, yo no tengo el control de todo. Y que poder entregárselo a otro, a un tercer ser, dentro de la fe que cada uno desarrolla, creo que hoy día es muy importante. Elías, voy a repetir los 10 consejos que Elías Arap nos entrega. Dispositivo fuera de la pieza, y el número 2 es fuera de la mesa. Comemos sin celular. Número 3, tiempos con los hijos, pero de calidad. Número 4, poner límite. No es no. Y ojalá no muchos límites. 1, 2, ya.
3, no más que eso. Lean, ¿ya? Generemos el hábito de la lectura, papá, 10, 15 minutos. Más cielo, menos techo. Estar al aire libre. Número 7, la música. Practicar la música, instrumentos musicales, todo lo que nos ayude a fluir en ese sentido. Número 8, cuidemos el sueño. Importante, al menos 8 horas deberíamos estar durmiendo. Número 9, actividades sociales. Trabajar por otros, desarrollar la empatía, el altruismo. Y número 10 y último gran consejo de nuestro consejero Elías Arad, desarrollar la espiritualidad. Una vida espiritual. La fe también le llamamos otro, pero buscar eso, abandonarse en otros, que es muy importante. Y recordemos, queridos papás, mamá, lo que nosotros no somos, difícilmente se lo podemos exigir a nuestros hijos. Por lo tanto, comprometámonos. Tuvimos los hijos, hoy día educar es molestarse, es estar ahí, es involucrarse. Y si nosotros no conversamos, ellos no van a conversar. Por eso, se me quedó uno importante en el tintero. Vamos con 11 entonces. El deporte y la actividad física. Listo. La verdad es que deporte, igual nos vamos a quedar con 10 porque vamos a poner el dispositivo fuera de la pieza y de la mesa como en 1. Entonces, perfecto, tenemos 10. Así que tenemos los 10. Elías, muchísimas gracias. Son las 8:14 de la noche. Estamos en directo transmitiendo para todo Chile. Llegamos a más de 500 personas y aquí está el libro. El cerebro roto y la generación emergente. Importante la bajada, protegiendo el bienestar y la salud mental de niños y adolescentes en un mundo invadido por pantallas, redes sociales y videojuegos. Es más, nosotros tenemos una encuesta que luego también vamos a sacar. Los invitamos a que, por favor, se sigan sumando. Si es que usted nos vio y es parte de la red preventiva de su establecimiento educacional, participe, junto a los papás, conversen este tema. Si no es parte, escríbanos, hágase parte. Si usted es parte de una empresa, usted sabe que hoy día, a través del Decreto Supremo 44, es obligación desde el 1 de febrero de este año medir y tener acciones preventivas de alcohol y droga en las empresas. Hágase parte. Este no es un movimiento chiquitito. Necesitamos que nuestros hijos, nuestros amigos, todos choquemos con las mismas murallas. Elías Arad lo encuentran en la web. Queremos darles las gracias. Si alguien quiere el contacto, nos puede escribir. Nosotros les damos el contacto. No sé si por ahí quedan horas de psiquiatra, pero sí de investigación. Seguimos trabajando juntos y empujando. Así que muchísimas gracias, Elías, de verdad, de todo corazón. Este movimiento parte con fuerza este año y lo esperamos entonces el 28 de mayo con Juan Enrique Suárez, 19 horas en el mismo canal. Nos vemos. Muchas gracias.